Un día más hemos querido contar con las opiniones de nuestros jinetes. Hoy le preguntamos si le compensa o no salir a concursar. Y estas son las respuestas que nos han dado. Hombre, si lo miras económicamente no pero tampoco esto lo hacemos por eso. Pero sí, por enseñar tu caballo y el trabajo que realizas día a día, si te gusta esto de verdad, pues sí. Uf, vamos. Esto es más que nada amor propio de nosotros y que nos vean la gente y demás, pero como otra cosa no. Compensa por esto, por enseñar nuestro trabajo y demás. Hombre, compensar económicamente creo que no. Como para nivel de uno de jinete profesional creo que sí, bastante, ¿no? Como currículum, como para darte a conocer, pero económicamente es cero. A ver, económicamente la verdad que no, porque yo estoy empezando, esto es ahora mismo en muchísimo nivel, entonces económicamente no, lo que pasa es que es de las maneras que hay para uno darse a conocer, que esto vaya ir tirando para adelante, poquito a poco. A mí no me interesa ahora mismo concursar, porque vamos, pues yo qué sé, yo lo único que es esto lo que te cuesta al final es dinero, ¿sabes? A mí por lo menos. Económicamente no, te compensa a lo mejor porque bueno, te da publicidad y te ve la gente y tal. Ahora mismo económicamente no, pero en un futuro yo creo que sí, me va a beneficiar. A mí me compensa, como aficionado, me compensa porque es mi hobby y me compensa bastante porque vivo para esto, vamos, vivo. No soy profesional, soy aficionado, como he dicho, y me compensa porque, bueno. Hombre, compensa. Como negocio no es, pero te sirve como publicidad ante tus clientes. Hombre, la verdad, si tienes, el caballo va bien y te vas quedando bien, pues sí, va. Si no, pues, hombre, pero bueno, esto es una cosa que estamos aquí porque nos gusta y eso, y a los principios son malos para todo el mundo. Hombre, recompensa como recompensa según los puestos que quede uno. Si quedamos atrás no te recompensa de salir. Si estás ahí en los 10 caballos primero, pues mira, por lo menos paga los gastos. Sí, compensa. Porque, bueno, nosotros echamos los jinetes, todos los jinetes echan 1000 horas en sus casas entrenando y perfeccionando los caballos. Y bueno, ver el resultado en las pistas y que el público pues te dé la recompensa de que le guste, claro que compensa. Bueno, yo no lo miro por el dinero, ¿no? Yo lo miro por la afición y pues la verdad que por un poquito por coger lo que es nombre, ¿no? La verdad. A mí la verdad es que sí, tío, porque está en el nivel que hay hoy en día la doma vaquera y tiene un caballo y está en los puestos de arriba, la verdad que a mí particularmente me compensa mucho salir a pista. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué documentación y qué permisos son necesarios para trasladar a nuestros caballos? Hoy, en la segunda parte de nuestro programa, nos trasladamos hasta Mairena de la Jarafe, concretamente hasta Autoescuela Las Torres. Aquí nos darán una pequeña clase de todos los permisos y toda la documentación que necesitamos a la hora de trasladar a nuestros caballos. Alfonso, ¿qué pasa? Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues nada, mira, queremos saber qué permisos y qué documentación con los diferentes vehículos que existen necesitamos a la hora de trasladar a nuestros caballos. Entonces, si te parece, empezamos un poco por la documentación. Claro. Y me vas explicando más o menos lo que vamos a necesitar. Pues estupendo, pues muy bien. Sí, yo creo que sí, lo mejor es empezar por ver la documentación, porque partiendo de la documentación es como después tendremos más fácil tener los conceptos más o menos claros, los más básicos, para poder después afrontar el entender bien qué permiso vamos a necesitar para cada tipo de vehículo y de remolque que vayamos a conducir, ¿vale? Entonces, bueno, como casi todo el mundo conoce, o conocemos todos, partimos de 3 documentos básicos que vamos a tener en los vehículos, ¿no? En la mayoría de los vehículos, porque hay algunos remolques que no lo tienen. Este es el permiso de circulación, que es el DNI básico, donde vienen los datos principales de localización y del propietario del vehículo, ¿vale? Nos vamos a encontrar después un documento que es el recibo del seguro, donde sea civil, obligatorio, que tienen también la mayoría de los vehículos, y después una ficha de características técnicas o ficha de ITV, que es un documento. Ahora hay otros modelos que son verdecitos de formato más de cartulina, que son más antiguos. Ahora la mayoría traen este tipo, que es un poquito más incómodo a la hora de
de poder ver las cosas, porque tenemos que irle dando vueltas para entenderlo bien, ¿vale? Alfonso, perdona que te interrumpa. A la hora de, por ejemplo, llevamos el coche, llevamos el van, ¿esta documentación se tiene que repetir con los dos vehículos o con un vehículo sería suficiente? Mira, depende del tipo de remolque que llevemos, vamos a tener esa documentación duplicada o no. Verá, los remolques los vamos a dividir según su masa máxima autorizada, que es lo máximo que puede pesar un vehículo, incluido su carga, sea masa o cifra que podemos ver en la ficha técnica, en ligeros y no ligeros. Los remolques que consideramos ligeros son aquellos que la masa máxima es hasta 750 kilogramos, y los que la superan ya la vamos a considerar no ligeros, que son los que normalmente nombramos como matrícula roja, ¿vale? Esos son los no ligeros, ¿vale? Entonces hablamos de que 750 kilos sería el peso del conjunto del vehículo. No, solo eso sería la cifra que marca un remolque aislado del vehículo tractor, o sea, solo el remolque, lo clasificaremos según su masa máxima en ligero y no ligero. Son los dos grupos a efecto de la masa máxima, independientemente del vehículo que tire de él. O sea, yo cojo el remolque, veo una fila de remolques y los puedo dividir, unos para acá, ligeros, hasta 750 kilos de masa máxima autorizada del solo. Otro grupo para allá, no ligero. Entonces son los que superan esta cifra. A partir de ahí, ¿por qué es importante? Porque el no ligero es un remolque, bueno, menos importante a la hora de que evidentemente es menos pesado, y ese vehículo no tiene matrícula propia porque no tiene permiso de circulación. Es un vehículo que siempre va a ser arrastrado por un vehículo tractor y que en sí mismo, al no tener matrícula, pues no tiene este documento, porque aquí está la matrícula, que es, podemos decir, el nombre de ese vehículo. Estados Unidos tienen su nombre propio, ¿no? Bueno, pues aquí, como estos remolques ligeros no tienen esta cifra, pues entonces este vehículo no está. Estamos hablando, no tiene matrícula. Estamos hablando de vehículos que no pasan de 750 kilos, que es como coloquialmente nosotros lo llamamos de una matrícula. Sí, y de un caballo o caballo y medio. Eso, yo es que tengo un remolque de caballo y medio. Vale. Ya hay que entrar en el caballo y medio como será, ¿no? Pero ese tipo de remolque tiene una sola matrícula, es blanca, y la matrícula no es de él, sino lo que hace es, como nosotros cuando colocamos un remolque, toda la parte posterior, todo lo que hay en la parte posterior del coche, del vehículo tractor que tira, lo tenemos que trasladar a la parte de atrás del remolque para que efectivamente se identifique. Pues esa matrícula, que es perteneciente en este caso al vehículo tractor, al coche todoterreno que tira de él, la trasladamos al remolque, porque en sí mismo él no tiene. Entonces se coloca en la parte central y ya está. Alfonso, vamos a imaginar que yo tengo un van de 2 caballos. Ahí está. Un van de 2 caballos y solamente tiene una matrícula, que sería matrícula blanca, que estaríamos hablando de hasta 750 kilos. Ahí está. Yo no podría cargar 2 caballos, ¿no? Claro, lógicamente eso nos encontramos un problema que, bueno, es bastante común, ¿no? Un remolque de 2 caballos, que cuando una persona lo compra, porque a lo mejor no tenga el permiso correspondiente, o por la razón que sea, le dice al fabricante que lo matricule como remolque ligero, y entonces le pone una sola matrícula. Entonces, claro, ese remolque, el margen de carga que le puede quedar es ni la montura. Entonces, claro, lo vamos a llevar posiblemente, según veamos después, con el carnet B solo, pero en los kilos, en el momento que una policía lo pare, prácticamente no se lo va a poder creer, porque prácticamente no caben. Teóricamente un caballo estarán 500, 450, 500 kilos fácilmente. Sí. Pues no puede cargarlo casi un caballo casi no lo puede cargar. No sería correcto. No sería correcto. Te denunciarían. Si Exactamente, te denunciarían no porque no tengas el carnet, que son cosas distintas, sino porque está superando la masa máxima que puede llevar ese vehículo. Hay que tener cuidado porque además cuando uno supera la masa máxima que lleva el vehículo, es como si tú en un turismo de 5 plazas llevas más personas de las que puede llevar. Más aún que podemos decir que la capacidad física de los elementos de seguridad de ese remolque pues no son capaces, y me podría no frenar efectivamente, la suspensión no poder bien, puede tener esos problemas. Pasamos al remolque de 2 caballos con 2 matrículas, como nosotros lo llamamos, con matrícula roja. Eso es. Ese remolque, la única diferencia que tendría con el blanco sería que necesitaríamos un permiso de circulación. Ese coche ya pasaría, ese remolque pasaría ITV, pasaría revisiones, ¿no? Claro, ya en el momento que yo hablo de remolques no ligeros, ya me meto en los remolques que superan los 750 kilos, ese ya tiene una matrícula propia. Para diferenciarla de la matrícula del vehículo tractor, es de color rojo, tiene una numeración distinta, empieza por la R, y
ya es un vehículo que tiene permiso de circulación, tiene que tener seguro propio y ficha técnica también. O sea, la ficha técnica la van a tener los dos. El seguro, en el primer caso que acabamos de hablar antes, se puede comunicar al seguro del vehículo tractor que vas a llevar un remolque y él en sí mismo no tiene por qué tenerlo. Pero ya el remolque no ligero, a todos los efectos, tiene que tener los 3 documentos. Permiso de circulación, tiene ficha técnica, porque eso sí lo tiene todo, hasta una bici tiene ficha técnica. Y seguro. Y seguro, y por supuesto una periodicidad en las ITV y bueno, ya pues estamos hablando de un remolque ya de más categoría, claro está. Una duda que me surge, Alfonso. Yo tengo un van, en este caso lo tengo de 2 matrículas, matrícula roja, y cargo un caballo. Sí. ¿Puedo llevarlo perfectamente sin tener el carnet? Claro, ahí ya entramos en otra cosa. El permiso que necesitamos para llevar un vehículo, de la categoría que sea, no depende de lo que lleves en ese momento. Yo siempre lo comparo con los coches. Yo puedo tener un coche de 5 plazas y llevar y yo solo, pero con mi permiso de coche, el B, de turismo, que voy a llevar al turismo, porque yo vaya yo solo no puedo llevar un autobús, porque es de más plaza. Entonces, lo que yo lleve en cada momento no es lo que te marca el carnet de conducir que tú necesitas. Eso te lo marca las características técnicas del vehículo que voy a llevar. Entonces, cuando yo quiero saber qué necesito llevar para llevar un remolque, tengo que coger la ficha técnica del remolque y la ficha técnica del vehículo tractor. Y sumando las masas, puedo identificar si necesito o no un carnet. ¿En qué caso nos encontramos eso? Por ejemplo, vamos a poner unos ejemplos y vamos a ver los conceptos y en qué momento, a partir de qué momento necesitaríamos carnet con un vehículo, sea ligero o no sea ligero. Explícame en esa parte, ¿en qué consiste esa parte? Mira, lo primero que tengo que tener en cuenta para eso es manejar en realidad un concepto de masa máxima. La masa máxima autorizada hemos dicho que es lo máximo que puede pesar un vehículo y ahí se incluye su masa en vacío, que es lo que pesa su estructura, lo que haya cargado yo, sumando todo eso, tengo que tener en cuenta que nunca supere la masa máxima del vehículo. Cuando yo uno o dos vehículos, formo un conjunto de vehículos, entonces estoy hablando de la masa máxima del conjunto, lógicamente. Si yo sumo la masa máxima del vehículo tractor, coche, todoterreno, el turismo, que sea, y un remolque, la suma de las dos forma la masa máxima del conjunto. Para yo saber el carnet que necesito para llevarlo, tengo que tener en cuenta lo siguiente, es sencillo. Si la masa máxima del conjunto no supera los 3.500 kilos, puedo llevarlo con el B nada más. No me hace falta nada más. Sea matrícula blanca, sea matrícula sea la roja, matrícula que sea. Da igual el tipo de remolque, sea ligero o no ligero, con 2 matrículas, una matrícula, en la forma que lo expresemos, da igual. Ahora, en el momento que mi conjunto supere esos 3.500 kilos, tengo que obtener una autorización o un permiso de conducir. Y ahí entramos en la modalidad de autorización B96, que es algo más o menos novedoso, y el B más E. El B96 me permite llevar remolque, conjuntos de vehículos, mejor dicho, hasta una masa máxima autorizada del conjunto de 4.250. Vale, para sacar, como esto es una autorización, pues entonces es un complemento del permiso, no es un permiso, ¿vale? Después, si quiere, vemos qué necesitamos para sacarla. Claro, en el caso nuestro de los aficionados al caballo, un van de 2 caballos con matrícula roja, un van no ligero y un todoterreno con lo que se suele tirar de esto, pues normalmente supera 4.250, porque cualquier todoterreno está cerca de 2.800 kilos, un van de 2 caballos podemos estar entre 1.500, 1.800 en esas cifras, iríamos muy ajustados. Entonces, ¿qué es más interesante? Pues entonces el B más E, que es el permiso que complementa al B para poder llevar remolques de hasta 7.000 kilos. O sea, podríamos llevar un camión de 3.500 kilos con un remolque de 3.500 kilos. Vámonos, Alfonso, a los permisos. Ahí está. A la hora de sacar los permisos, el B, todo el mundo conocemos lo que tenemos que hacer para sacar un carnet B. El B96, por ejemplo. Vale, el B96, entonces, como decíamos, es una autorización. Entonces, la modalidad esta que en la última reforma del reglamento de conductores se puso, pues bueno, no hace falta hacer ninguna prueba teórica, no hace falta hacer ni siquiera un reconocimiento médico, dado que es una autorización que complementa el permiso que tú ya tienes, y sí hay que hacer una prueba de pista y una prueba de circulación. La prueba de pista consiste en una maniobra de aparcamiento y después hacer la maniobra de enganche y desenganche. La prueba de aparcamiento la tenía antiguamente el B+E antes de esta reforma
y es bastante complicadilla. Es una maniobra que realmente tiene una dificultad porque tiene un espacio limitado, longitud y media del conjunto de vehículos, un número concreto podemos decir, de darle hacia adelante y bueno, más o menos tiene complicación. Y después el enganche-desenganche, que consiste en llegas con el conjunto de vehículos hacia adelante, lo detienes, echas el freno de mano del vehículo tractor, te bajas, desengancha el remolque, das hacia adelante, giras de izquierda a derecha, o rodeas el remolque y después lo vuelves a enganchar, ¿no? Con unas opciones para bajarte hasta 2 veces y una tercera para engancharlo. Ese es el B96. Si ya quiero sacar el B+E, entonces tengo una prueba teórica de 20 preguntas con 2 fallos, después tengo una prueba en pista y una prueba en circulación también. O sea, a diferencia de la autorización, prácticamente es el teórico. Lo que pasa es que las pruebas de la pista del B+E son distintas. Es una prueba siempre hacia atrás, en este caso, que es hacer una maniobra que se llama la L hacia atrás, que es bueno, como si entrásemos en una calle, no tenemos salida y tenemos que ir hacia atrás haciendo una curva de la calle hacia la izquierda. Lo que pasa es que eso hay que hacerlo de una sola vez, no podemos ir a la dirección con el vehículo detenido y no tenemos opción de corregir hacia adelante si se nos tuerce el remolque. La siguiente maniobra que hacemos es una aproximación a un muelle, que es un bordillo que está puesto en el suelo, nosotros entramos dejándolo a nuestra izquierda, lo rebasamos hacia adelante y vamos en línea recta hacia atrás hasta dejarlo aproximada a una distancia aproximada al remolque, que está fija, para que se comprueba con un palo que esté a distancia justa. Y después el enganche y desenganche igual que la B96. Quiere decir que, resumiendo, el B96 no tiene teórico, tiene una pista y una circulación, y el B+E no tiene teórico, tiene pista y tiene circulación. En las pruebas de circulación no son difíciles, casi nadie suspende porque no maneje bien el remolque, pero casi todo el mundo, cuando hay algún suspenso, pues son por desconocimiento muchas veces de los vicios que tenemos los conductores acumulados de tantos años. Estos son los dos tipos de permisos que... Eso pasa factura, una vez que ya te acostumbras y coges costumbre. Pasa factura porque tenemos muchos vicios que vamos acumulando y que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, cuando el día que nos ponemos a quererlo hacer bien, pues descubrimos que hemos olvidado cosillas importantes. Alfonso, nos encontramos con furgonetas que están trasladando a caballo. Cada vez hay más furgonetas cargadas de caballo. ¿Eso es legal? Sí, bueno, siempre que para trasladar a caballo, para trasladar animales, bueno, una cosa es los permisos y otra cosa es que los vehículos tienen que estar, como sabes, recogidos en el registro de transporte de animales vivos, pasado por su inspección veterinaria, y si eso lo cumplen, puede ser legal a efectos del bienestar animal y demás. Pero a efectos de los permisos de conducir, el cuidado que tenemos que tener es que la capacidad de carga de esas furgonetas puede ser limitada. Hablamos como los camiones de 3.500 kilos. O sea, la diferencia entre la furgoneta y el camión simplemente es el tipo de carrocería. O sea, la furgoneta o el furgón es el que exteriormente no distinguimos la cabeza, lo que es la cabina, de lo que es el resto de la carrocería, es por fuera uno solo, y el camión pues claramente vemos su cabina y su carrocería. El carrocero habrá puesto un tipo de carrocería. Vale, las furgonetas que la verdad que están sustituyendo mucho a los vans en algunos de los casos, y hemos visto algunas que son unas verdaderas maravillas, porque además traen sus vestuarios cómodos para los jinetes, etcétera. Pues bueno, está muy bien, pero ¿qué pasa? Que si es una furgoneta de 3.500 kilos, con toda la carrocería que eso lleva y toda su estructura, pues más de 2 caballos es difícil que se pueda llevar en ella. Una idea muy buena, que algunos las tienen, es ese tipo de furgoneta con su remolque. Alfonso, curso de bienestar animal y de biocida. Explícame un poquito en qué consiste. Pues bueno, lo que son las modalidades del curso de bienestar animal aquí en Andalucía, una modalidad presencial que consiste en 20 horas presenciales, y una vez realizadas esas horas de formación se hace un examen, no antes de 24 horas del final del curso. O sea, que son sencillos, no son muy complicados, pues bueno, hay que realizarlo, y cuando ya uno está aprobado, pues entonces la Consejería de Agricultura, a través del IFAPA, que es el Instituto de Formación de la misma, pues entonces emite un certificado de competencia, que es el que te habilita a llevar transporte de animales vivos. Con eso, pues nosotros tenemos que acudir a la OCA o a la Delegación de Agricultura, en caso de que no tengamos una explotación ganadera en un punto concreto. Sabéis que las OCA lo que hacen es representar, al fin y al cabo, a la Consejería en los distintos puntos de Andalucía, y entonces nos registran en lo que es el registro de conductores de transporte de animales vivos, que es el ATESO este famoso, que es un folio. Un resumen, Alfonso, de lo que se aprende en ese curso.
Pues bueno, yo creo que, aunque muchas veces los aficionados y profesionales que han tenido que estar acudiendo desde 2009, que empezamos nosotros a impartir esta formación, vienen un poco como normal, reticentes a que me va a enseñar un perito, un veterinario a mí, me tengo que quitar de mi faena, de mi trabajo, de mi tiempo, tal. Pero bueno, yo creo que sí es verdad que hay una parte, de mi punto de vista, bastante importante, que es la atención al animal durante viajes largos y cuáles son los requisitos más importantes que nosotros tenemos que llevar a la hora de documentación, de tramitaciones, de cuidados durante el desarrollo del viaje, y que eso yo creo que sí no tiene nada que ver con la habilidad de cargar un caballo o bajar un caballo. O sea, evidentemente no estamos en esos cursos, no viene Lucirres a decirnos la forma natural de meter un caballo en un van, sino el aspecto legal que muchas veces se nos escapan y que aparte también, bueno, con todo tiene un punto de vista a veces de dinero, pues bueno, nos pueden evitar. Después el biocida, que ya, bueno, está legalmente desde hace muchísimos años, lo que pasa que, bueno, se han ido poniendo parches para poder solucionar que podamos mover los caballos, y aún así, con la última reforma que ha habido, tampoco es que se haya conseguido de una forma muy clara, pero bueno, el biocida, aplicador de productos de biocida a nivel básico y cualificado, lo que pasa que para desinfectar nuestros vans no hacen falta el de cualificado, es un curso de 30 horas, de la misma manera, controlado, inspeccionado y vigilado por el IFAPA también, y que también tiene un examen después, que tampoco suele ser difícil, pero que sí es verdad que ahí entramos a veces en algunas cosas de enfermedades, de tipos de productos, de cómo mezclarlo, de cómo utilizarlo, de cómo vestirse, que nos deberíamos de tomar en serio. Nos deberíamos tomar en serio porque a nadie nos gusta que se nos muera un caballo, a nadie nos gusta que llegue una epidemia, a nadie nos gustaría volver a ver la Feria de Sevilla sin caballos, ni quedarnos sin los concursos que vosotros tan genial estáis formando y organizando, que creo que además este año, pues fíjate la cantidad que hay y lo que disfrutamos todos los aficionados. Entonces, es más importante de lo que nos creemos. Hacer una buena desinfección y enterarse bien de qué producto y cómo lo debemos de tratar. Y entonces en esos cursos, pues sí es verdad que son un poquito más técnicos y que siempre hay que acudir con, ya que lo tenemos que hacer, pues acudir con la idea de aprender algo nuevo. Una vez que ya se tiene el curso hecho y se aprueba el examen, en este caso de biocida es un poquito distinto porque la Junta emite un título de haber hecho el curso, una vez que ya estás aprobado en el examen, y después hay que solicitar un carnet, que eso sí es muy importante, muy importante, que todo el mundo sepa que no basta con yo ir a un sitio, hacer el curso y aquí, porque hay entidades que después a lo mejor pues no se encargan de gestionar todo el trámite hasta que finaliza y te entregan tu carnet de aplicador, sino bueno, que una vez que termina el curso se despreocupan y ahora cada uno individualmente pues se tiene que molestar y al IFA para preguntar, bueno, en este caso a la delegación. Entonces sí es verdad que una vez que yo apruebo y ya sé que he aprobado y tengo ese diploma, pues tengo que hacer una fotocopia de ese diploma, una fotografía de tamaño carnet, una solicitud modelo 046 de tasa que hay que pagar en el banco para que te pidan ese carnet de aplicador, y la solicitud. Entonces, con toda esta documentación, tengo que ir a la delegación que está aquí en Sevilla, en Los Bermejales, presentarlo en registro y entonces cuando está el carnet, pues se pone en contacto con nosotros para mandarte. Entonces, es muy importante porque sin el carnet al final no podemos desinfectar. Y después es importante que ha cambiado hace poco la ley, y ya con esto te digo que yo sé que va a pegarme 3 días hablando de todo esto. Ha cambiado la ley y entonces el modelo en el que hasta ahora se estaban anotando las desinfecciones ya no vale, porque han hecho un anexo nuevo. Bueno, Alfonso, pues muchísimas gracias por tu atención, por tu explicación. Y nada, esperemos que nuestros telespectadores hayan aprendido. Espero que hayamos sido clasecita. Perfecto, espero que haya quedado suficientemente claro y si no, pues aquí estamos para todas las dudas que hagan falta, resolverlas sin problema. Muchísimas gracias, Alfonso. Venga, nada. Hasta aquí un nuevo programa de Arrear y Templar, este espacio del Correo de Andalucía Televisión, donde la doma vaquera es la gran protagonista. La próxima semana volveremos con nuevos jinetes y con nuevos oficios. Recordad que este sábado se celebra el 5º concurso de la primera Copa Trocao. Nos desplazaremos a Villamartín, Cádiz, y el domingo se celebrará el Campeonato de Andalucía de Menores. Estará en Cantillana. Y todo esto podrás verlo aquí, en Arrear y Templar.